seguidores del Directorio Médico del ICMO, les saluda su amiga Nanashi Santibáñez y hoy estamos en compañía del doctor Randy Vladimir Hernández Antonio, especialista en oncología. Hola doctor, ¿cómo está? Hola Nanashi, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y compartir contigo y con todos tus seguidores valiosa información. Así es, gente hermosa, hoy vamos a hablar sobre el cáncer colorectal, ya que el doctor Randy es especialista en el tema. Doctor, ¿qué es el cáncer colorectal? Bueno, Nanashi, el cáncer colorectal es sin duda una enfermedad muy frecuente, representa la cuarta causa de cáncer en el mundo. Su incidencia se estima en cerca de 140,000 nuevos casos tan solo en Estados Unidos, donde la base de datos es muy específica, y con una mortalidad que muchas veces supera alrededor de 40,000 muertes tan solo en ese país en un año, ¿no? Decirte que por sí solo representa una proliferación anormal de la mucosa colónica, en cuyo desarrollo conlleva diferentes síntomas en el transcurso de la línea del tiempo y que seguramente más adelante enlistaremos. Ok, doctor. La siguiente pregunta, doctor, es ¿qué factores pueden intervenir para que un paciente presente cáncer colorectal? De acuerdo. En cuanto a factores de riesgo, habría que ser muy claros. Si bien uno piensa en cáncer y automáticamente lo relaciona a la herencia, este punto en particular representa menos del 20% del total de cánceres nuevos, colorectal específicamente. Y los otros factores son generalmente adquiridos, desde factores muy relacionados con el sobrepeso y la obesidad, aquellos también como enfermedades crónicas, diabetes mellitus, hábitos no adecuados como el fumar, el consumo de alcohol. Asociado también a esto, estilo de vida en general, poco ejercicio, que también conlleva a la obesidad. El hecho también de consumo alto en carnes rojas se ha demostrado que también forma parte de un factor de riesgo, así como una ingesta baja de fibra y de algunos oligoelementos como vitamina D, calcio en general. Ok, entonces puede que las personas, o sea, hay muchos factores de riesgo, pero en específico el que dicen de comer carne, sí ya está comprobado que es un factor de riesgo para tener cáncer colorectal. Hay desde mucho tiempo atrás evidencia que apuntaba a la probabilidad de que la alimentación pudiera influir, dado que en la línea del tiempo el cáncer colorectal venía en incremento. De ahí que por ser un órgano que netamente se encarga de la digestión y la absorción, se tomó esta hipótesis como punta de lanza para múltiples estudios. Hoy en día, por medio de metaanálisis, nos queda claro que sí forma parte de un criterio de riesgo. Específicamente, se sabe que los alimentos ahumados, muy preparados, condimentados en general, pero sobre todo aquellos que llevan un proceso de industrialización, embutidos, aquellas también carnes que llevan a un proceso de carbonización sería, como es aquellas que se hacen a las brasas o al fuego directo. De ahí que también se especifique que si bien carnes rojas como un punto general, sí hay que verse así, pero hay que especificar aquellas que son de mayor riesgo, ¿no? Y esas serían, digamos, aquellos alimentos con mayor proporción de riesgo, específicamente embutidos, carnes asadas o ahumadas, y sobre todo aquellas carnes que son con procesadas mucho mayor. ¿Vale? Ok, doctor. Doctor, ¿cuáles pueden ser los síntomas del cáncer colorectal? Bien, eso es un punto creo que vale la pena así desmenuzar de una manera más convincente para que se entienda y para ser también claros. De forma inicial, el cáncer colorectal tiene síntomas tan ambiguos como simple dolor abdominal, en algunas ocasiones distensión, meteorismo, otros síntomas como dolor que pudieran ser desde visceral, simple cólico, hasta dolores mixtos que vayan incrementándose. Pero es preciso decir que en etapas tempranas prácticamente los síntomas pueden ser hasta imperceptibles o
fácilmente confundibles con otras enfermedades no malignas. De ahí que la progresión de la molestia, la adición de pérdida de peso, la presencia de otras anomalías, sobre todo en paraclínicos como anemia, la evidencia también de alteraciones estructurales de otros órganos como pueden ser hígado, pulmón o ganglios linfáticos, sean puntos de quiebre en la hora de la evaluación del clínico para poder sospecharlo, porque aquí creo que lo más relevante es tomar en cuenta los factores antes descritos. Desde luego no hay que olvidar también la edad, aunque también eso ya ahorita se ha venido discutiendo, pero sí es necesario personalizar, no por tener dolor, encasillarlo necesariamente, no por decir anemia y dolor, decir sí tengo cáncer de colon, pero sí tener en cuenta que si tienes un paciente con un dolor persistente, que es progresivo, que se le agrega a cambios en el hábito intestinal, estreñimiento, diarrea, que posteriormente presenta a lo mejor datos de sangrado o anemia por laboratorio, vale la pena ser a lo mejor más intuitivos, tener la percepción de que puede estar presentando síntomas que representan a lo mejor un punto de quiebre a la hora de decidir si solo damos sintomáticos, si ve a casa, o te doy sintomáticos, pero empezamos a hacer una serie de estudios adicionales que le llamamos screening para búsqueda intencional de patología oncológica. O sea, esos son los estudios que se tienen que hacer cuando ustedes ya, por ejemplo, usted, doctor, si llega un paciente y tiene todos esos síntomas que son certeros de que va para cáncer colorectal, lo que usted hace es ese análisis. Ok, si bien la anamnesis de los síntomas, el análisis complementario, dependerá mucho de la característica y de la preparación también del clínico, la característica de los síntomas y la preparación del clínico, si es necesario, digamos, que puntualizar que una molestia que sea progresiva y persistente y que tal vez no ceda a pesar de la terapéutica, pensando en patología no oncológica, o sea, ya tengo a lo mejor un síndrome clínico de colon irritable y le doy tratamiento y en lugar de ver mejoría veo a lo mejor deterioro o progresión o se agregan otras molestias que ya no encajan en un síndrome simplemente de colon irritable, es donde vale la pena a lo mejor iniciar un escrutinio mayor, a eso me refiero. Pero sí puntualizar ahora el momento en el que ya se puede pensar o sospechar la probabilidad, sí hay que tomar en cuenta que contamos con una batería amplia de inicio, desde el simple hemograma, biometría hemática, donde la anemia pudiera también sostener la sospecha, el hecho de complementar a lo mejor con un ultrasonido, para sobre todo tratar de ver la probabilidad de la patología no oncológica que pudiera también confundirse, que pudiera dar dolor, desde el trastornos de la vesícula biliar, trastornos también a nivel de algunos otros órganos, litiasis renal, o en su defecto evidenciar por ultrasonido que tenemos a lo mejor un mayor incremento en el perímetro por gas, y eso tal vez oriente también a la probabilidad de una patología obstructiva intestinal distal, que también pudiera contribuir a llevarnos al hecho de realizar estudios más especializados, como en este caso el gold estándar, o sea, el estudio capaz de detectar y corroborar la enfermedad, como lo es la colonoscopía. La colonoscopía hoy en día es el estudio ideal para el diagnóstico con la mayor especificidad y sensibilidad en el mercado. Si bien hay otros estudios complementarios a la colonoscopía, cuando ya se tiene la corroboración por imagen, porque es una camarita que ve intraluminal el metro y medio de colon, de intestino grueso. O sea, mete en la camarita. Sí, se hace es una técnica que realmente requiere preparación intestinal, requiere de una expertise por ciertos especialistas, gastroenterólogos o cirujanos endoscopistas, que lo que hacen es, después de una limpieza del tracto digestivo inferior, introducir una camarita ya con previa sedación y permitir visualizar la estructura de la mucosa colónica, que es realmente el punto de inicio de la enfermedad maligna del colon. Desde luego, no necesariamente porque se haga la colonoscopía con presencia de esos síntomas
es casi categórico, porque te platicaba que hay otras enfermedades no malignas que se pueden confundir. El hecho de una enfermedad diverticular, pólipos colónicos que no necesariamente representan una enfermedad maligna. Habría que también complementar con biopsia. Siempre la colonoscopia va acompañada de una biopsia de la mucosa para tener la certeza de que existe algo mal o en su defecto de que lo descartamos y que podemos dar un tratamiento ya intencionado. Bajo ese aspecto, el algoritmo diagnóstico sería sospecharlo por síntomas, apoyarse de estudios de laboratorio que nos permitan también a lo mejor sostener más la sospecha. Adicionalmente, ultrasonido o radiografía pueden ser opcionales porque en ambas se puede evidenciar tal vez el incremento del gas abdominal y seguir con una colonoscopia. Por regla o por screening o por guías internacionales, después de los 50 años todo hombre y mujer debe tener una colonoscopia al menos. De aquí que sea importante también no solamente dejar el estudio cuando se tiene tal vez una sospecha clínica alta, sino en caso de síntomas, aunque no sean altamente sospechosos, pero tiene factores de riesgo, es obeso, fuma, no hace toma, ejercicio, no hace ejercicio, come mal, y en ese aspecto tiene más de 50 años, pues no está de más hacer una vez, complementar, si la edad lo permite, con una colonoscopia, sin dejar a un lado también la parte de la herencia, aunque es poco, pero sí hay que tomar en cuenta la herencia. sí tiene que ver. Vuelvo a insistir, es 20%, pero si existe, no hay que dejarla pasar. Un familiar de primer grado con cáncer colorectal ya es un factor de riesgo, o 2 de segundo grado, valdría la pena. Ahora, también se me olvidó comentarle entre los factores de riesgo los síndromes hereditarios que pudieran incrementar el riesgo de tener una neoplasia maligna de colorecto, como son síndromes genéticos ya bien identificados, como es la enfermedad polipósica intestinal y la enfermedad no polipósica también, como es el síndrome de Lynch, que son, digamos, los mejores ejemplos de cómo la herencia sí puede contribuir a la malignización del colorecto. Por ese lado, creo que los clínicos están cada vez más empapados del tema y sobre todo preparados a la hora de elegir bien el organograma de diagnóstico para no retrasarlo, porque fíjate que datos crudos de México y del mundo revelan que pues, cerca del 40% ya se encuentran en una enfermedad locorregionalmente avanzada y no despreciable, entre el 25 al 30% ya pueden estar de inicio en etapa metastásica. Y eso no solamente ensombrece el pronóstico de sobrevida del paciente, sino también puede incidir directamente en el gasto económico y el gasto que conlleva también a las instituciones públicas y a la familia, porque estas enfermedades ciertamente son catastróficas en todos los aspectos. Avanzan rápido, ¿no? Y generalmente, te digo, de inicio se pueden confundir y uno mismo puede decir, yo tuve esto a tal edad y puedo pensar que es lo mismo, ¿no? O ya me habían dicho que tengo hemorroides, o ya me habían dicho que tenía divertículos, y a lo mejor eso da una falsa confianza, ¿no? Y dejar pasar. Desde luego te platicaba que la misma progresión dentro del órgano, si es derecho o izquierdo, si ya hay metástasis, si las metástasis son predominantemente hepáticas o pulmonares o ganglionares o peritoneales, los síntomas van cambiando. Por eso te digo que es algo más complejo, pero definitivamente ya tener unos síntomas floridos prácticamente ensombrecen el pronóstico, porque te dicen que ya la enfermedad ha tocado diferentes puntos y prácticamente pudieras intuir la probabilidad de no curación. O sea, se complica más, doctor. Es evidente, es evidente, o puede haber probabilidad de curación porque ya hay también entidades clínicas que pueden personalizarse, que aun teniendo una etapa metastásica, con una terapia multimodal que incluya tratamientos sistémicos con quimioterapia, ablaciones, cirugías, con múltiples cirugías, pudiera llevarse a una
Downstone o Algo a bajar de etapa. favorable, Así que ya no sea metástasis. Que ya no veas enfermedad y de Ajá. antemano ya con eso puedes predecir una mejor sobrevida o un incremento en la sobrevida, que sería un punto muy importante también a decir al final. Entonces, doctor, la prueba que se hace es la colonoscopía. Ese sí, digamos que encasillémoslo como el estudio ideal para el diagnóstico ante la alta sospecha. Y estudios complementarios, el hormonograma, ultrasonido, placas de abdomen, sangre oculta en heces, que eso es la presencia, muchas veces el tumor puede sangrar y al ver la poca sangre tú generalmente no dejas pasar y vas. Claro. Pero en un porcentaje nada despreciable solamente hay anemias, la evidencia clínica del sangrado. Por eso tal vez si no hay una evidencia clínica del sangrado y la biometría apunta a una anemia, sería importante a lo mejor complementar con ese estudio de las heces que evidencia la presencia de sangre, aunque sea microscópico, imperceptible para la vista, pero que justifica que todo el problema es tracto digestivo, ¿no? Y vale la pena también decir que se cuenta en la región con diferentes especialistas capacitados para poder no solamente hacer el diagnóstico, sino también complementar con los estudios necesarios para personalizar el tratamiento. Hoy en día, el éxito que ha tenido la oncología en el desarrollo de nuevas terapias y de nuevos horizontes en cuanto a sobrevida, las nuevas metas, el incremento en el diagnóstico, el éxito terapéutico, radica en conjugar varios aspectos, desde la mejor preparación de nuestros pacientes, de nuestros colegas de primer y segundo nivel, hasta la etapificación correcta con los estudios indicados para poder estar seguros de la etapa y tomar una mejor decisión, el incremento de las nuevas terapéuticas y no dejar a un lado también el mayor acceso a la información, que no siempre es de calidad, pero sí al haber mayor acceso a información como esta ahora en las redes sociales, que nos permita tal vez ya no dejar pasar síntomas que a veces podemos menospreciar, sino ya acercarnos al especialista o al médico de cabecera que nos dé una opinión mejor y que a lo mejor nos haga estudios de escrutinio si tenemos factores de riesgo claros. Sí. Y doctor, en dado caso que el paciente tenga cáncer colorectal, ¿qué sigue? ¿Cuál es el procedimiento para tratar el cáncer colorectal? Sí, te platicaba que si bien importante es diagnosticarlo, la batería diagnóstica parece que ya quedó claro, la etapa juega un rol indispensable para poder elegir el tratamiento inicial. Podemos decir a grandes rasgos como un buen resumen que un tumor confinado a la mucosa colónica, un acto quirúrgico puede ser más que suficiente para erradicar la enfermedad sin requerir ningún otro tratamiento adicional. En etapas 2 es claramente también la cirugía una batería o un esfuerzo suficiente también para poder llevar al paciente a curación. En esta etapa 2, nosotros como clínicos, dada la información retrospectiva de otros estudios, tenemos datos a evaluar dentro de la hoja de patología que también nos permiten decir que aunque se pudo curar con una cirugía, requiere de un tratamiento complementario para disminuir la probabilidad de que regrese la enfermedad. A eso le llamamos factores de alto riesgo en etapa temprana, que también nos auxilian en la necesidad de tal vez adicionar un tratamiento más a la cirugía, como es la quimioterapia para colon y a lo mejor radioterapia o braquiterapia para la enfermedad de recto, que aunque se engloban en la misma y sus estudios epidemiológicos los juntan, sí son sitios anatómicos que se tienen que personalizar. Y por último, la etapa 3 se puede resumir que si de inicio la cirugía es factible, se haga y ya después se evidencie la positividad del nodo o la presencia de enfermedad no tanto voluminosa, pero que sí abarque gran parte de la estructura cilíndrica del grosor del intestino grueso, valga la redundancia, el grosor del órgano en este caso, y que eso nos obligue a complementar necesariamente a la cirugía con un tratamiento de quimioterapia que
ya eso ya es el actuar del oncoclínico. Y después de eso, pues una vigilancia continua, ¿no? Por último, la etapa 4, pues netamente ahí el tratamiento se tiene que anteponer a los síntomas, a la necesidad, al gusto, al deseo del paciente, a la opción de tratamiento de acuerdo a otros parámetros como función renal, función hepática, estado funcional. Y, o sea, si aguantan o cómo se podría decir. Eso es una manera a lo mejor muy fácil de poderlo resumir, pero no es solamente el aguantar, porque tú puedes ver al paciente que está bien, que pudiera verse físicamente bien, pero a lo mejor tiene falla renal, o a lo mejor tiene un trastorno hepático que imposibilita poder dar el mejor tratamiento, o tiene cardiopatía, o tiene un tumor que está sangrando y a lo mejor no puedes implementar nuevas estrategias que tienen una contraindicación absoluta en cualquiera de las circunstancias. Pero sí, yo creo que podemos decir a grandes rasgos que la quimio en etapa 4 es la punta de lanza, y situaciones especiales donde la enfermedad metastásica o la enfermedad a distancia es de poco volumen, de pocas unidades y en órganos potencialmente resecables. El ejemplo claro es hígado, pero también pulmón. De ahí que hoy en día el equipo multidisciplinario de oncología, oncos clínicos, cirujanos oncólogos, los mismos radiooncólogos, medicina crítica, tengan, radiología intervencionista, todos ellos creo que en equipo pudiéramos contribuir mejor a un desenlace ideal. Ideal para cada paciente. Así es, personalizado. Sí. Es lo que estoy entendiendo, doctor, que dependiendo bueno, yo lo que entendí es que dependiendo de en qué etapa está el paciente de cáncer, es como ustedes actúan, ¿no? El tratamiento en base a en la etapa en la que está, ustedes actúan y definen un procedimiento para ese paciente personalizado para ver qué se puede hacer con él. Sí, no podemos tampoco ser ingenuos que si bien la enfermedad se tomaba como edad de presentación arriba de los 55 años, fíjate, algo muy relevante, nuestra población cada vez es más longeva también, y a mayor edad conlleva también mayores comórbidos, mayores enfermedades que pudieran contraindicar un procedimiento. A lo mejor es una etapa clínica y radiológicamente resecable, pero a lo mejor es una femenina o un varón de 90 y tantos años con cardiopatía y la inducción de la anestesia por sí solo puede ser un alto riesgo de muerte, ¿no? Por eso sí, porque vale la pena así decirlo y puntualizarlo, es personalizado. Y el equipo médico oncológico debe ser tal vez cada vez más nutrido para tomar mejores decisiones. Creo que la era de soy todólogo creo que va cada vez más en descenso. Tenemos que apoyarnos cada vez en más especialistas y subespecialistas que pudieran dar como resultado un mejor desenlace. Y por ese lado, yo siempre trato de decir a mis pacientes que la enfermedad oncológica netamente se personaliza, pero también se ve inmiscuida muchos factores, desde el ámbito social, la posibilidad de tener en la región a lo mejor a todos los especialistas que ocupas, el ámbito hospitalario, de tener también la infraestructura necesaria, y sobre todo el hecho de que el clínico siempre propone, pero a veces en el camino se van agregando circunstancias, o en su defecto el paciente también trata de ser ahora más, a lo mejor más participativo en la toma de decisiones, y eso creo que lo veo bien. Y por último, pues recalcar que la etapa solamente es como un dato epidemiológico que nos permite dar datos crudos, pero no una sentencia, porque a veces tomamos la etapa tan a la ligera que creemos que porque ya es etapa 4 ya no hay nada que hacer. Y no, creo que el gran avance en la oncología me permite por hoy decir que una etapa no le sirve para dar una sentencia, sino simplemente para tratar de orientarnos acerca del probable pronóstico, porque tampoco es una sentencia. La probabilidad está tan amplia hoy en día y hay cada vez más
más ingresos de fármacos y de terapias que nos han llevado a que a lo mejor antes del 2008 la sobrevida en una etapa metastásica, una etapa 4, era menos del 20% y hoy en día cada vez es mayor. De hecho, los primeros reportes en los años 2000 decían que un paciente en etapa 4 a 5 años no superaba ni el 10% de pacientes vivos. Posteriormente, del 2000 al 2008, se hace una nueva evaluación y se suma de 10 a 12 puntos más al llegar al 20%. Y de 2008 a hoy podemos decir que el incremento en la sobrevida ya nos permite ahora decir que ya no es 20, alrededor del 30 al 35% de tus pacientes que de inicio lo diagnosticas como incurable, 5 años siguen vivos. O sea que vale la pena realmente creer en lo que hacemos y sobre todo no ser tan tajantes a la hora de dar un pronóstico. Yo creo que la etapa nos sirve a nosotros, los que estamos de este lado, pero para el paciente el mejor consejo que le puedo dar es que se ponga en manos del creador y sobre todo del equipo médico que mejor le convenga, ¿no? Para alcanzar el máximo de beneficio. Pues bueno, creo que es necesario esta clase de educación, esta clase de información que viene sobre todo a enriquecer a nuestra sociedad, también de darnos un panorama diferente de lo que hacemos, porque a pesar de los grandes avances, aún tenemos un gran enemigo, un fuerte enemigo que cobra vida, ¿no? Vale la pena también no menospreciarlo. Si bien hemos avanzado, no confiarnos y sobre todo no reducir los esfuerzos. Claro, y doctor, y ya cuando libraste el cáncer, ir a consulta cada cierto tiempo, ¿no? Para estar checando que sigan bien las cosas. Ese es un punto importante. En etapas localizadas o localmente avanzadas, 1, 2 o 3, la intención es curativa, netamente, ¿no? Pero desde luego el riesgo de recurrencia existe, aún en etapas muy tempranas. Así que el programa de seguimiento, de vigilancia, está bien estandarizado a nivel internacional. Los oncólogos, quirúrgicos, radiooncólogos, clínicos, estamos capacitados para ese seguimiento. Y desde luego se crea ya un programa que, dependiendo de la etapa y la edad, desde luego vamos secuenciando estudios tanto de imagen como laboratorio, como bioquímicos y ciertos marcadores tumorales que nos permiten no solamente constatar la ausencia de enfermedad, sino reafirmar el éxito del tratamiento inicial. Pues ya escucharon, mi gente hermosa. Doctor, algo que quiera, para despedirse, algo que quiera decirle a nuestros seguidores acerca de la importancia del cáncer colorectal o algún consejo. Sí, desde luego que hay que tomar en cuenta que algunos factores son modificables, ¿no? Desde el ámbito tabáquico, el consumo de alcohol, el ejercicio, los cambios en el estilo de vida y en la dieta, que valdría la pena ir implementando. Sí somos una sociedad cada vez más informada y valdría la pena no solamente tener el conocimiento, sino aplicarlo, ¿no? Para tener a lo mejor la oportunidad de no librar una lucha más adelante con esta clase de enfermedades. Acérquese a su médico de confianza, a su médico de cabecera, que desde luego tendrá el conocimiento para orientarlo. Y también tengan la certeza que afortunadamente cada vez se tienen o se cuentan con mejores especialistas, con nuevos especialistas, con más especialistas que nos permiten llegar a esas regiones más difíciles y que sobre todo tener una atención más pronta y sin tener que dejar la región. Pues agradezco de antemano la confianza. Creo que es un tema muy bonito. Y muy extenso. Muy extenso. Creo que podríamos pasar más tiempo y habría a lo mejor otras cápsulas que también me encantaría hacer. Te agradezco a ti y a tus seguidores el tiempo que me han dedicado y estaremos sobre todo al pendiente de cualquier duda y pues gracias. Y así es, doctor. ¿En dónde está ubicado para que la gente sepa dónde está, tiene su clínica, su consultorio? ¿Nos podría decir? Claro, estamos ubicados aquí en San Cruz en la mayor parte del tiempo. Aquí en la calle, es Prolongación Avenida Tampico número 5, aquí en el barrio Espinal, en la clínica del ya conocido cardiólogo Rafael Moreno.
aquí en Salina Cruz, y también tenemos la oportunidad de atenderlos en Ciudad de Ixtepec, en la clínica Imagen, sobre la calzada Joaquín Amal, ya casi a la salida hacia la gasolinera. También ahí podemos con mucho gusto tener un espacio para dar consulta y sobre todo poder quitar dudas y hacer tanto el diagnóstico o tratamiento de estas enfermedades. Así es, seguidores. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la explicación. Y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en DMX Meñísimos en Facebook y nuestra página web www.directoriomedicodelistro.com. Pues se despide de ustedes su amiga Nanasi Santibáñez y nos vemos para la próxima. Hasta luego.